Segunda de Corintios capítulo 2 y vamos a leer versículo 9 al versículo 11. Amén. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Vamos a estar hablando específicamente de ese último texto, del texto número 11. Claro, leí 2 versículos atrás para que entendiésemos el contexto de qué es lo que Pablo está diciendo. Puedes tomar tu lugar. Pablo, tú tienes que recordar que escribió la primera carta a los Corintios y en ella hizo acusaciones fuertes. Y dentro de esas acusaciones fuertes que él hizo, había un acto inmoral que se estaba cometiendo dentro de la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? Había un hombre que tenía a la esposa de su padre. No era su madre, pero estaba con ella. Los corintios lo sabían y los corintios habían hecho caso omiso. Estaban peleando en otro tipo de cosas. Y cuando Pablo se da cuenta de eso, es enérgico, hermanos. Es enérgico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser enérgicos contra el pecado. Amén, hermanos. Tenemos que ser contundentes y no dar lugar a que tal o cual situación siga. Y fue contundente y ahora les escribe la segunda carta y él les empieza a decir, bueno, yo les escribí porque quería saber si ustedes realmente eran obedientes en todo. Porque si les doy un consejo, si les doy una indicación quizás ligera, sencilla, ustedes pueden abrazarla bien, pero en esta situación era ser tajantes con el hombre que estaba cometiendo eso, con la relación con él, les había pedido que cortaran relación con él, y luego después que lo buscaran para, digamos, reactivarlo dentro de la iglesia. Y dice, yo les escribí para ver si son obedientes en todo. Y luego él dice, y quiero que sepan una cosa, lo que ustedes han perdonado también yo. Y me llama la atención, como dice en el versículo 10, dice casi al final, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Fíjate, él dice, lo que yo he hecho, lo he hecho en presencia de Cristo. Y él dice, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y luego viene nuestra frase que vamos a estudiar el día de hoy. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, subestimar el tamaño del enemigo que tenemos, del adversario que tenemos, pues es ir perdiendo la batalla contra ese enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros subestimamos, hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra Él, que es quien dirige los hilos de la corriente de este mundo, y nosotros subestimamos sus alcances, pues nosotros ya vamos perdiendo la batalla. Amén. ¿Nos lleva a ventaja, hermanos? Sin lugar a duda. Él fue un ser creado para otra finalidad a lo que Él es. Y es un ser de otra categoría a la de nosotros, no es humano. Tiene miles de años de experiencia haciendo caer a las personas. Por lo tanto, digamos que se la sabe de todas. Y nosotros haríamos mal en subestimarle. Por eso Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Y cómo es eso? Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros conocemos, hermano, el entretejido de cómo opera Satanás, entonces es que podemos nosotros estar un poquito mejor parados ante su obra, su lucha y su efecto en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, minimizar los riesgos, minimizar los impactos, minimizar su capacidad, hermano, es estar nosotros en desventaja. Amén. Así que es de eso de lo que yo quiero que hablemos el día de hoy, y le aseguro que, porque me lo aseguro a mí mismo, que va a ser una prédica muy diferente a las que he hecho en cualquier ocasión. ¿Pero por qué? Porque es alarmante. Y yo quisiera, hermanos, antes de comenzar con los textos, estuve recabando alguna información. Voy a tratar de ser entendible con la información que voy a dar, y vamos a tratar de entender lo que los números nos dicen. Y son en diferentes categorías. Por ejemplo, estaba yo checando la tarde de ayer, fíjate este dato, estadísticas de divorcio en nuestro país.
estadísticas de divorcio y son datos tomados de, digamos, cifras oficiales del INEGI. Fíjate, contando solamente parejas heterosexuales, hombre y mujer, porque ya desafortunadamente también en esas mediciones ya también están incluidas las parejas del mismo sexo, pero filtrando y solamente tomando en cuenta parejas heterosexuales, hombre y mujer, en el 2017 registrados, hermano, en los registros civiles, 147,368 divorcios. 147,000. Fíjate, al 2018, 156,283. ¿Qué vemos, hermano? Un aumento. Al 2019, 159,769. ¿Qué vemos, hermano? Un aumento, ¿estamos de acuerdo? En el 2020 hubo una disminución drástica, pero tiene su porqué. Se disminuyó a 92,524. ¿Por qué? Porque estaban cerrados los juzgados, porque fue el año en que por el COVID, la pandemia, había confinamiento, por lo tanto se redujo. Pero mira al 2021, esa es la estadística que nos pone otra vez en órbita de las cosas. 2021, 149,234 divorcios. O sea, las parejas que en el 20 no lo pudieron hacer, dijeron, esperamos que abran los juzgados para poder retomar el trámite, nuestros deseos que teníamos. Y esto, hermano, representa, y es alarmante, un incremento en el 61.29% en cuanto a un año y otro. Yo sé que fue, como te dije, el año 2020 fue anormal. Pero si lo comparamos con el 2019, que digamos que venía dentro de lo normal, pues prácticamente casi se empareja la cifra. Y eso es un detalle alarmante, cómo empieza significativamente a haber cada vez más en nuestro país más cifras de divorcio. Ahorita lo voy a explicar el por qué, o lo que quiero sacar con estas cifras. Bueno, y hice el mismo ejercicio, pero ahora con matrimonios, y con la misma fuente, con los datos del INEGI. 2017 en matrimonios, 528,678, al menos los registrados, ¿estamos de acuerdo? Registrados. 2018, 501,000 y fracción, o sea, ya viene de baja los matrimonios, o sea, los divorcios en aumento y los matrimonios vienen bajando. 2019, 504,923, se mantuvo en el promedio. 2020, 335,000, se cayó por completo el índice. Y otra vez volvemos a lo mismo. 2020 fue la temporalidad del confinamiento. Pero luego 2021, 453,000. Como que también muchos de los que estaban por casarse dijeron, no, mejor no. Mejor no nos casamos. Y la cifra, 453,000, sigue el patrón de disminución. Nada más haciendo un ejercicio en comparación, porque esto me produjo y me llamó la atención. Como referencia también del mismo INEGI, en el 2000, o sea, nada más en un rango de 20 años prácticamente. En el 2000 se registraron 707,422, o sea, una diferencia de 254,000, eso ya es abismal. En 20 años, hermano. O sea, en 20 años, ¿qué quiero decir con esto? En 20 años en nuestra cultura se ha ido perdiendo el afecto por el matrimonio. En 20 años se ha ido deteriorando el interés, la intención de formar una familia de la manera correcta y tradicional, bíblica, con un compromiso. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Será que ya las parejas ya no quieren ser parejas? ¿Será que ya no hay ese deseo de vivir en pareja? No, no es eso. Nosotros tenemos que leer bien las cifras. Si está aumentando el divorcio y está disminuyendo el matrimonio, entonces nosotros tenemos que entender que la sociedad está siendo influenciada por una corriente que te dice, no te tienes que casar, no te tienes que comprometer. Al final de cuentas, vive libremente y no tienes absolutamente ningún compromiso. El día que las cosas no funcionen o no marchen como tú quieras, pues entonces dejas ese lugar y te vas, que al cabo no hay
ningún compromiso. El problema es de que muchas de las veces en ese inter, pues vienen los hijos. Y el hijo como que, ¿cómo te puede reclamar? ¿A dónde vas, papá? ¿O a dónde vas, mamá? Si yo aquí estoy. Entonces, eso es lo que la estadística nos puede mostrar. Y solamente es una medición, hermano, de cómo está pensando el mundo, hermano. De cómo nos estamos nosotros viendo que se desenvuelve la situación. ¿Y por qué? Porque nosotros dijimos que ignorar las maquinaciones del enemigo es estar un poquito más al descubierto de sus ataques en nuestras vidas. Amén, hermano. Me doy a entender por qué me llamó la atención esta cifra, esta estadística. Ahora, estoy hablando del tema de divorcios. En el 2008, voy a leer una definición. En el 2008, hermanos, ¿cómo decirlo? Se incorporó a nuestra legislación un nuevo formato de divorcio y se llama divorcio incausado. ¿Alguien lo ha oído? Fíjate, incausado, la palabra incausado, o sea, no ocupa una causa. No ocupa una causa. Si antes para un divorcio era requerido el por qué te vas a divorciar y las pruebas y luego entrar a un trámite y entonces llevar a cabo y que las cosas terminaran, ahora no. En el 2008 se aperturó, quiero leer la definición de un divorcio incausado. Es una reforma, fíjate, es la palabra, una reforma, o sea, es un movimiento que se le hizo a la ley, es una reforma en la ley del divorcio que permite la disolución del matrimonio sin la necesidad de expresar la causa de la ruptura. ¿Qué te parece? Sin la necesidad de expresar la causa de la ruptura. Entonces, si simplemente a mí se me pega la gana y digo, ya no quiero, ahí muere. Entonces ya la legislación me pone los medios más a mi alcance para que diga, vamos a disolverlo. A esto también se le conoce como divorcios express. A lo mejor ese término es un poquito más digamos, común y más oído, sí. Ahora, tiene otra característica este tipo de divorcio. No solo ocupa de una causal para poder llevarlo a cabo, sino que también dice, no tiene la necesidad de un consentimiento mutuo. O sea, si tu pareja dice, no, pero yo no me quiero divorciar, a mí no me importa, yo ya no quiero nada contigo. Y pudiera haber motivos, pero pudiera no haberlos. O pudiera haber, es que simplemente me gustó alguien más, me atrajo a alguien más y yo quiero hacer una vida con alguien más y ahí nos vemos. Y nuestra legislación, hermano, lo ha abaratado. Ahora, solamente esa ley está en 8 estados del país, digamos que por fortuna. Pero no tan bueno es que nuestro estado es uno de los que cuentan con esa aplicación. Entonces, hermano, yo solamente quisiera que alguien leyera Mateo 24:12 para interpretar estas cifras que yo estoy mencionando, cómo bíblicamente es algo que la Escritura nos predice desde tiempo atrás. Y no es novedad, así que alguien puede leer Mateo 24:12, por favor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Y por haberse multiplicado la maldad, vemos un aumento en divorcios, vemos una disminución en compromisos, vemos un aumento en uniones sin compromiso y vemos un aumento en la libertad de disolver los matrimonios tan baratamente, cuando, hermanos, sabemos que el matrimonio es la institución que el Señor mismo estableció y diseñó para la sociedad, para la familia. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, honroso sea en todos. O sea, todos perciban esta unión formal como algo digno, como algo de bendición. La Biblia dice, el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Entonces, la palabra de Dios blinda, hermano, por todos lados, blinda al matrimonio. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y es en ese contexto en el que nosotros nos ha tocado vivir, al menos solamente hablando de esta relación matrimonio-divorcio. Pero tengo otras cifras que también son alarmantes. Embarazos juveniles, hermano. Embarazos juveniles, y con juveniles, las cifras que voy a dar me refiero a de 15 a 19 años. Son juveniles, ¿no? 15 a 19 años deben estar todavía, digamos, estudiando,
con sus cuerpos en plena madurez, al igual que su mentalidad en pleno desarrollo. Todavía no están capacitados para hacerse responsables de otra vida, cuando todavía están trabajando en sus propias vidas, mental y físicamente. Bueno, México ocupa el primer lugar mundial en embarazos adolescentes entre las naciones de una organización que se llama Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que son 38 países aliados. Países desarrollados y países subdesarrollados. Tenemos de los dos. Tenemos países europeos, países de América Latina. Estados Unidos no está en esa organización, pero son 38 países. Y México ocupa el primer lugar en cuanto a la tasa de estos rangos que te digo, de 15 a 19 años, el primer lugar. Con 77, digamos, alumbramientos, nacimientos de cada 1000. O sea, de cada 1000 jóvenes de estas edades, de 15 a 19, 77 están quedando embarazados en estas edades. Cuando el promedio de toda la organización que le estoy platicando de estas naciones está entre 47, México está en el 77. O sea, ¡fum!, se lo vuela. Es preocupante, hermano. Es preocupante que nuestros jóvenes están padeciendo estas situaciones. Amén. Y dentro de esta página donde yo consulté también estos datos, daban, entre comillas, para ellos supuestas causas. Y para ellos decían la falta de educación sexual en los jóvenes, la falta de acceso a los medios de anticonceptivos de una o de otra manera. Ellos piensan eso. El caso es que pensamos nosotros que creemos en la Biblia como método de dirección en nuestras vidas. Amén, hermanos. Fíjate, de esa misma estadística de embarazos juveniles, el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre 12 y 19 años. El 23%. Otras organizaciones, como el Consejo Nacional de Población aquí en México, ha sacado el estimado que es a los 15.5 años, y otro, Instituto Nacional de Perinatología, que es quien analiza todos esos casos en las mujeres, ya los embarazos los atiende, dice no, es a los 14.6 años cuando los jovencitos empiezan con actividad sexual. Y eso es dramático, porque apenas su cuerpo se está desarrollando. ¿Y qué está pasando para que ellos, hermano, a estas edades interactúen con estas situaciones? ¿Qué es lo que los está orillando a eso? Bueno, eso es lo que yo quiero que hablemos el día de hoy. Esa va a ser la predicación el día de hoy. Pero esperen un momento, porque hay otro dato: el aborto. Y no nos vamos a meter, hermano, en desarrollar el tema del aborto, si es correcto, si no es correcto, si a qué semanas de gestación, porque los gobiernos se basan en eso. ¿A cuántas semanas de gestación ya se considera una persona y a cuántas semanas todavía se puede deshacer de esa persona? Dos datos que me llamaron la atención en cuanto al aborto, porque obviamente del aborto pues no vamos a tener cifras específicas, porque no va a haber un control de abortos practicados, porque la mayoría de ellos se practica de manera ilícita, en la ilegalidad, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto no vamos a tener una cifra correcta, como si te dieran un acta. Esta es tu acta por tu aborto, para que lo tengas ahí enmarcado. No, pero se estima que 1 de 4 embarazos termina en un aborto a nivel mundial, hermano. Esto es una cifra altísima. 1 de 4 embarazos termina en un aborto. Y estas cifras son tomadas de también una organización que se llama Amnistía Internacional, muy conocida. Aparentemente que se meten todo este tipo de cosas sociales en diferentes países para ayudar. Ellos están pro aborto. Y este dato es el que más me llamó la atención en ese tema. Escucha bien. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto. Esto me puso así, porque en los últimos 25 años, o sea, 50 países por lo menos han modificado sus leyes. ¿Para qué? Para cada vez más hacer accesible el homicidio del aborto. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con estas estadísticas y situaciones que están a nuestro alrededor? Bueno, que Satanás está ganando terreno allá afuera. Está diciendo, mira, no tienes que comprometerte en matrimonio con nadie. Y ataca antes del matrimonio
Y a los que llegan al matrimonio dicen, mira, no tienes que permanecer en el matrimonio rápido, si tú ya no quieres, puedes salir de ahí con un divorcio express donde no hay una justificación para disolver el matrimonio. O mira, ¿sabes qué? Si quedas embarazada, está bien fácil, puedes deshacerte de tu responsabilidad. Entonces yo creo que, hermanos, es necesario abordar un tema que ahora sí les voy a decir el tema y vamos a empezar con la palabra de Dios. Vivimos en un ambiente, puse 3 palabras para que no se olvidaran. Un ambiente que produce, propone y propaga. Medita estas 3 palabras, fíjate bien. En un ambiente que produce, o sea, lo genera, ¿estamos de acuerdo? Lo cultiva. Es el autor intelectual. Produce y luego propone. ¿Qué es que lo propone? Una vez que lo produce, lo trae a tu alcance, te lo promociona, te lo vende como consumo. Y propaga, pues es de que no se satisface con solamente un círculo, sino trata de expandirlo a todo. Entonces vivimos en un ambiente que produce, propone y propaga un alto contenido inmoral. De eso es lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Un alto contenido inmoral, prioritariamente en cuanto a la inmoralidad sexual. ¿O no, hermanos? A donde quiera, hermano, que nosotros voltemos, nosotros vemos a un mundo interesado en producir, en propagar, en promocionar un desenfreno sexual. Y esa iniciativa es la que hace que estas estadísticas cada vez más se inflen, cada vez más gobiernos cedan, cada vez más a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo, porque ante los ojos de los jóvenes un matrimonio ahora es algo como anticuado. ¡Qué ridículo! Ante los jóvenes el guardarte en un estado de pureza para esperar a tu matrimonio es algo completamente obsoleto y ridículo, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Amén, hermanos. Entonces es un tema que nosotros, si no lo hablamos, si no lo enseñamos a nuestros hijos, de entrada quiero hacer una introducción, hermano. Este tema no es específicamente para solteros, es también para casados. Este tema no es únicamente para no creyentes, es para creyentes. Este tema no solamente es para jóvenes, sino también para adultos. ¿Por qué? Porque todos vivimos en este mundo donde se nos produce, propone y propaga toda esta corriente. Y provee también toda esta corriente para que llegue hasta nuestras vidas. Y entonces, si nosotros no hacemos nada, hermanos, o al menos si no somos bíblicos para tratar este tema, nosotros también caeremos enganchados a los pies de este mundo seductor. ¿Amén, hermanos? Imagínate nada más, imagina que nuestros jóvenes, hermanos, sean parte de esa estadística de un embarazo a los 14 años, a los 15 años, o de un aborto a los 16 o a los 20. Son situaciones que marcan la vida del joven. Amén. Y como vamos a ver ahorita también de los adultos. Entonces, por lo tanto, para exponer yo, hermanos, para exponer el panorama, primero quiero digamos, introducir el panorama. Yo elegí, haciendo una lucha en mi mente, por, digamos, agrupar las situaciones que vemos en nuestro entorno, cuatro situaciones que quiero exponer, no tan extensas. ¿Por qué? Porque le quiero dar más énfasis a, después del panorama, a lo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer, porque al final de cuentas de nada me serviría llevarme toda una predicación en exponer el panorama y cómo están las cosas, y al final de cuentas decirle y sálvese cada quien como pueda, cuando al final de cuentas, si nosotros podemos resistir, lo haremos solamente con el consejo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces yo quiero exponer al menos cuatro áreas donde yo veo claramente que este mundo y el enemigo produce, propone y propaga y provee este tipo de inmoralidad sexual desenfrenada. Y el primero yo lo quiero mencionar, lo englobé en esta palabra, contenido. Contenido. ¿A qué cree que me refiero, hermano, cuando digo a contenido? A lo que es disponible.
Y si somos más específicos, los medios de comunicación. Contenido, por ejemplo, televisión, hermano. Televisión, las series de televisión que tenemos ahora han cambiado en los últimos 30 años. Hace 30 años en una serie televisiva no se podía decir una mala palabra. Eso no era correcto. Menos una insinuación. Pero ahora, hermanos, el vocabulario está desenfrenado. Ahora la desnudez está siendo parte de las series que se producen. Porque si no tiene este contenido, la serie no es atractiva. Y si no es atractiva, pues la serie no vende. Las telenovelas, hermano, exactamente lo mismo. Las telenovelas es una historia un poquito más alargada. Pero en la mayoría, hermanos, de las tramas y de los capítulos son infidelidades. ¿Verdad que sí? Infidelidades. Son dobles vidas. Y son inmoralidades de todo tipo que están promocionadas y propagadas ahí. Y nosotros las consumimos por el solo hecho de decir, es que es una historia televisiva. Sí, yo lo sé que sí. No lo estás viviendo tú, pero sin embargo son mensajes que el enemigo está mandando cada vez más sutilmente, pero insistentemente a nuestras mentes. No solamente series, telenovelas. Hermano, ¿qué pasa con los programas infantiles? Lo hemos hablado mi esposa y yo. Hay una caricatura en la cual sale papá, mamá, hijo e hija. Y por ejemplo, el hijo, digamos en la caricatura, es de color rosa, el hijo. Y la hija es de color azul. Y tú te pones a pensar con qué intención ocurre esto. Pues con la intención de crear confusión en los pequeños que están viendo a una niña de color azul y a un niño de color rosa. Las veces que me ha tocado ver esos pedazos, sí digo, ¿y quién es el niño y quién es la niña? Y esa es la intencionalidad que empiezan hasta en los programas de entretenimiento y caricaturas, empiezan a aventar confusión, a manipular. Entonces, a eso le llamo yo contenido. El humor, hermanos, vamos a ser honestos, el humor. ¿Cómo es ahora el humor en nuestros días? El humor de nuestros días tiene que llevar doble sentido, porque si no tiene doble sentido, no es gracioso. El vocabulario que se utiliza, no solo en la televisión, sino también en las pláticas, en la escuela, en el trabajo, va cargado altamente de un doble sentido, de una sexualidad fuera de sí, y eso es lo que causa gracia. O no, mis hermanos, o me pasa solamente en mi trabajo cuando escucho a mis compañeros. Yo creo que todos nos damos cuenta de eso. El humor ya no es como el humor de antes, ya no se percibe como el humor de antes. ¿Por qué? Porque claro, el enemigo ha estado, dice, la maldad se ha incrementado. Entonces el humor, la música, hermanos, estamos hablando de contenido, la música. Este punto es todavía más escalofriante, la música. ¿Por qué? Porque en la música de unos años para acá, si tú quieres de 20 años para acá, se han creado géneros, así, no solo canciones, géneros, o sea, todo un grupo de músicos y de cantantes, géneros, en los cuales el centro de las letras es completamente sexual. ¿O no, mis hermanos? Y puedo mencionarlos. El género urbano, el género reggaetón, donde incluso frases como perreo. Y es increíble. Y le pido perdón al púlpito por estar mencionando esas palabras, pero a final de cuentas no tenemos que dar ventaja, hermanos, al enemigo. ¿O no, mis hermanos? Los jóvenes identifican claramente estos términos. Ellos lo identifican porque está en todo su entorno. Este tipo de canciones son canciones que estimulan a una depravación sexual. Estimulan a unas relaciones sexuales antes de tiempo, con quien sea, cuando sea. Y los íconos de estos cantantes que están en lo más alto son seguidos por la juventud, hermano. Son seguidos grandemente por la juventud cuando ellos están propagando todo este tipo de mensajes anti toda moralidad que pudiéramos nosotros pensar. Hermano, es dramático cuando en mi trabajo, que ustedes saben a qué me dedico y voy de tienda en tienda,
Escucho niñitos de la edad de los que tenemos ahí cantando las obscenidades de esas canciones y no saben ni siquiera el significado de las obscenidades que están cantando, pero saben la letra porque es pegajosa y la cantan. Y eso para el mundo es algo muy, muy normal. Por eso yo pienso que en cuanto a contenido que estoy hablando, esta parte, la música, es espeluznante. Hermanos, o estoy solo, o estoy imaginando, estoy viviendo en un país yo solo. Yo pienso que a todos nos damos cuenta de eso. Hermano, los videos musicales. Hay canales completos de videos musicales. Bueno, esos videos musicales para que vendan y para que sean los número uno en las redes sociales y los más reproducidos, tienen que tener inmoralidad explícita. Mujeres y hombres con ropa diminuta. Situaciones de este tipo, acaloradas, y eso es lo que hace que esos videos sean los más reproducidos, los más reproducidos, los más reproducidos. Y eso es algo que es una realidad de nuestros días. Que hace 50 años no existía, porque hace 50 años tampoco existía el progreso de los medios de comunicación que tenemos al día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ese es el medio en el que nos ha tocado vivir. Y entonces pareciera que nosotros estamos condenados a subyugarnos ante todo eso, pero no es así, porque la palabra de Dios ahorita nos va a dar el cómo nosotros debemos de portarnos en cuanto a este punto. Y el otro punto en cuanto a contenido, pues sin duda es pornografía. Pornografía. Es tan fácil acceder a pornografía, hermano. Tan fácil como simplemente un celular. Y la pornografía se aprovecha del secreto, se aprovecha de lo íntimo. Puedes hacerlo o puedes estarlo viendo en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en una red que te conectes públicamente. ¿Por qué? Porque está tan al alcance. Pero hermano, nosotros no debemos descartar que la pornografía es adictiva. Es adictiva porque precisamente esa es su intencionalidad, cautivar al hombre o a la mujer. Que dicho sea de paso, hermano, no es un problema meramente masculino. Cada vez más también los índices hablan de que cada vez más también la mujer consume este producto. Y entonces la intencionalidad es que sea adictivo y que después que sea adictivo, que ya te tenga, que ya seas un cliente, un consumidor, entonces te sea insatisfactorio. ¿Por qué? Porque cada vez más te va a llevar a deseos un poco más lejanos y un poco más lejanos. Por eso, hermano, dentro de los productores de pornografía, caen hasta pornografía infantil, caen hasta pornografía con animales, caen hasta pornografía grupal. ¿Por qué crees que existen ese tipo de digamos, secciones o añadidos? ¿Por qué? Porque cada vez más el consumidor de pornografía se siente insatisfecho con lo que ha consumido y cada vez va avanzando más y más. Claro, porque es un deterioro moral en nuestras vidas y espiritual en nuestras vidas. Y tan fácil que es acceder a contenidos inmorales en los teléfonos, tabletas, computadoras. Ahora, a veces, hermanos, a veces ni buscándolo, pero nos llega. Porque ahora las compañías que dan los servicios de telefonía ponen algoritmos de que tú estás buscando algo y cuando cambias de página te avientan un comercial inmoral o seductor. Y tú no lo estabas buscando, mas sin embargo, ellos te lo ponen en bandeja de plata para que tú lo alcances, lo consumes, curiosies, te adentres y luego ya entonces haga de ti destrozo y medio. Como la droga, cuando en primer lugar se te regala para que la pruebes, para que sea adictiva y luego ya después te cuesta. Y la pornografía cuesta mucho, ¿no? Destruye tu paz, destruye tu capacidad de vivir sin ella, te hace adictivo. Hay casos donde es tanto tu necesidad que lo haces en una escuela. Buscas pornografía en una escuela, donde haya un monitor, donde haya en una oficina, donde estás trabajando o en alguna casa de algún compañero, pariente, vecino. Y entonces eso quiere decir que ya ni siquiera te estás tú midiendo a los lugares donde lo haces porque es tanta tu necesidad que no importa y no hay freno. Entonces todo eso, hermano, yo lo englobé en una sección que yo le llamé contenido. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? El contenido cada vez está más grueso, más pesado y desafortunadamente cada vez más a nuestro acceso. Y nosotros tan confiados, hermano,
proveemos y dotamos a nuestros hijos tan confiados, tanto de un dispositivo como de la libertad a ese dispositivo. ¿O no, mis hermanos? Y muchas de las veces permeamos esa frase, mi privacidad. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Otra sección que voy a hacer a un lado del contenido, que también inmoralmente estamos bombardeados. Imagen, así le llamé imagen. ¿Por qué le llamé imagen? Fíjate las subderivaciones que le he puesto. Idolatría al cuerpo. Cada vez más se ha hecho más frecuente esta idolatría al cuerpo. ¿Por qué? Porque cada vez más, tanto mujeres principalmente como hombres, aumentan en su corazón el deseo de exhibir sus cuerpos. ¿O no? El deseo de exhibirlos, de llamar la atención, de ser admiradas o admirados por su cuerpo. Y a eso nos ayuda en gran medida la vestimenta en la cual ahora nos toca vivir. ¿Cuáles son las características de la vestimenta para exhibir? Que sea ajustada, que sea corta, que sea transparente. Y cada vez más, obviamente, como eso vende, los productores de este tipo de mercancía de ropa, pues cada vez más añaden a este tipo y cada vez más se compra y tú puedes ver cada vez más una indecencia en la manera de vestir. ¿O no, mis hermanos? Y ahí pudiéramos levantar la mano a alguien, una mujer, un hombre, y decir, hermano, objeción. Es que mi vestimenta es por comodidad. Pudieran algunas decir eso. Pero nosotros tendríamos que ir a la luz de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que nos debemos de vestir modestamente. ¿Cómo va a ser por comodidad? Cuando tú como mujer o como hombre, tú sabes precisamente la talla de tu cuerpo. Y si tú sabes que tu cuerpo está delineado por algunas curvas, pues lo más sensato es decir, yo no voy a hacer que esa pronunciación de mis curvas sea más evidente y yo voy a usar una vestimenta adecuada. Pero sin embargo, hermanos, a veces caemos en enunciados cómodos. ¿A qué le llaman enunciados cómodos? A decir, todas la hacen o todos lo hacen. Eso es lo normal. Yo no lo hago, son enunciados, yo no lo hago para provocar a nadie. Y puedes tal vez tener la razón, pero la Biblia dice que no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tal vez no lo hagas para provocar absolutamente a nadie. Y tal vez el que se sienta provocado, el problema está realmente en él, sí. Pero no te echas un vistazo, mujer o hombre, a saber si tú estás causando esa provocación. Porque a veces no nos interesa. El problema es de él, no mío. Me puedo vestir como yo quiera porque es mi deseo, mi cultura, porque es mi atractivo, pero a mí no me importa si el otro cae o no. Hermanos, nosotros debemos de saber que cuando nosotros venimos a la congregación, venimos de ser rescatados del mundo o no. Y en el mundo, ¿a qué estábamos acostumbrados? Como hombres o como mujeres, a perversión. ¿O no, mis hermanos? Por lo tanto, si nosotros como hombres venimos del mundo, de donde Dios nos ha rescatado, como mujeres tenemos que ser más prudentes en la manera de vestir. Y ahí tenemos que darle prioridad a darle gloria a Dios de esa manera. ¿O no, mis hermanos? Porque darle gloria a Dios lo puede hacer con un amén y con un testimonio aquí. Pero lo puedo hacer también con una manera decorosa de vestir, en la cual yo no sea objeto de provocar absolutamente a nadie. Pero ahí a lo mejor puedo estar en desacuerdo y decir, es que a mí me gusta así. Por eso yo le llamé a este punto dentro de la imagen una idolatría al cuerpo. Miren, los gimnasios, hermanos, no estoy ni voy a hablar en contra de ellos. De lo que voy a hablar es cuando tú eres un consumidor de un gimnasio, cuando por tu intención es meramente estar físicamente más atractivo y luego exhibirlo allá afuera. Eso es lo que sí estoy en contra. Cuando tu intencionalidad es proveer de alguna manera para que tu cuerpo esté más voluptuoso, más firme, y luego al estar así, exhibirlo, claro que eso no es algo agradable delante de Dios. Miren qué curioso, no he escuchado ni un amén en toda la predicación. Ni un amén he escuchado en toda la predicación, hermano. Amén. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no se trata de señalar a uno, a dos, se trata de darnos cuenta cómo está viviendo el mundo y cómo el mundo quiere vivir en nosotros. Con sus maneras, vivir en nosotros. Amén.
Así que yo como mujer, como hombre cristiano, yo tengo que tener la pericia y el cuidado de cómo yo me visto cuando yo vengo a la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No me hacen en nada mal siempre estar satisfecho y decir, de esta manera me veo bien para Dios. Amén. Y recuerden al menos las 3 cosas que pronuncia el mundo: ajustado, corto y le dije transparente, translúcido. Esas son las cosas que allá afuera venden. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. ¿O no, mis hermanos? ¿A ti te gustaría como hombre o como mujer saber que estás causando en la mente de alguien un tropiezo sexual? Solo en la mente de alguien. Cuando tú viniste a alabar a Dios. ¿Perdón? Pero también no podemos tener el control. Claro que no puedes tener el control, claro que no puedes tener el control, pero sí puedes ayudar. Claro que puedes ayudar cuando echas un vistazo a tu apariencia. Ahí puedes ayudar. Cuando tú vienes y decorosamente dices, de esta manera es honroso mi manera de yo ver. ¿Estamos de acuerdo? Claro que ahí obviamente el problema más grande está en el otro. Claro que sí. Pero en todo momento yo tengo que permanecer agradable delante de Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Ahora, dentro de esta categoría de imagen, los estereotipos, hermano. El mundo parece que tiene, digamos, ¿cómo le diré? Como que el mundo tiene la autorización para decir tú sí, tú no. Tú sí te ves bien, tú no. Y parece que nosotros nos sujetamos a lo que el mundo diga, porque el mundo estereotipa, que es darle valor por lo que se tiene y menospreciar por lo que no se tiene. Así se vive allá afuera. Y a veces nosotros compramos esas demandas. A veces yo no estoy satisfecho con mi tipo de cuerpo, con mi color de piel, con mi color de pelo. No estoy satisfecho. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mundo así me lo ha hecho saber, porque ellos así piensan. Y entonces yo compro lo que el mundo dice que así es, yo lo compro. Y lo que el mundo menosprecia, que debería ser algo honroso, hermano, Dios te dio tu cuerpo. La ley dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el mundo para venir a descalificar el templo que Dios formó en tu vida y decir no es agradable de esa manera? Por eso los estereotipos, el mundo los vende, los compra, los manipula y a veces el cristiano los abraza. Amén. Y hay otro punto dentro de la imagen que también es grave: la hipersexualización infantil. ¿Alguien ha oído hablar de la palabra hipersexualización? La hipersexualización, mis amados hermanos, y hablo infantil, es cuando nosotros a personas de 2 años, de 3 años, de 6 años, los queremos vestir como adultos. Con una minifalda, con un tacón, con un labial, a todo lo que da. Las uñas pintadas. De 5, 6, 7 años. ¿Qué estamos haciendo en ellos, hermanos? Le estamos nosotros diciendo, así crece, así crece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la hipersexualización de nuestros hijos, porque le estamos diciendo en pocas palabras, lo sexual es lo más importante, hija o hijo, en eso fíjate. Y esto trae sus consecuencias a grandes rasgos. Entonces, esto es como vive el mundo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado que Satanás no gane ventaja de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien, hermano? Sí. Es la palabra de Dios, aunque todavía no hemos tocado texto, solamente estamos hablando del entorno. Ya vimos contenido, ya vimos imágenes y este es el más grave, pero también es el que va más en desarrollo: redes sociales. Redes sociales. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser congruentes ahora. Tenemos que identificar que yo estoy exponiendo el cómo se vive afuera. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nadie tiene que sentirse ni aludido ni agredido. Estoy exponiendo cómo se vive afuera y cómo el enemigo intenta hacer que nosotros caigamos en esa manera de pensar también. Amén. Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o sea, en lo de afuera, a fin de ¿qué? De agradar al que le llamó o le tomó por soldado. Entonces, una cosa es la manera en que viven allá y otra cosa es cómo yo debo vivir aquí. Pero yo tengo que darme cuenta cómo viven allá para yo tener cuidado de no estar cayendo en eso.
Y si estoy cayendo, ¿qué, hermanos? ¿Qué pasa si en una área estoy ahí estacionado? Bueno, ahorita vamos a ver un consejo de la palabra de Dios, pero al menos quiero hablar este otro punto que es fuertísimo, las redes sociales. Las redes sociales es, yo creo que el mayor propagador de inmoralidad de nuestros días. ¿Por qué? Porque las redes sociales te hacen estar en contacto absolutamente con todo tipo de personas, desde un país hasta otro país. Y estás en contacto. Obsesión por ser reconocido, ¿o no? ¿No se trata de eso las redes sociales? Obsesión por ser reconocido. ¿Por qué? Porque algunas redes sociales te estimulan, como por ejemplo el caso de la red social de los videos. Te estimula dándote una placa por 100,000 suscriptores, por 500,000 suscriptores. Y van cambiando de categoría, la plateada, la dorada, la quién sabe qué y la quién sabe qué. ¿Qué hace con eso la red social? Te está estimulando a que tú sigas elevando tu necesidad de reconocimiento por alguien más. Hermano, ¿y qué pasa si tú eres un usuario de red social, de contenido de video y nadie ve tus videos? ¿Cómo te vas a sentir? La cara de mi hijo me lo dijo todo, luego le hizo así. Así te manipula el mundo, de que si alguien no te aplaude, si alguien no te da el visto, si alguien no te hace sentir el reconocido, tu vida no vale nada. Qué tristeza, hermano. Y qué tristeza es que nosotros como cristianos compremos esa mentalidad del mundo. Tú no necesitas de un aplauso, querido joven, querida joven. Tú no necesitas de un aplauso. Tú no necesitas que alguien te esté siguiendo. Hermano, yo no me gusta que me sigan. Y en las redes sociales, digo que me sigan, que me anden siguiendo en mi trabajo. Y en las redes sociales es lo que se permea. Que tú tengas 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores. Y el término influencer. ¿Qué es influencer? Alguien que influencia, ¿verdad que sí? Alguien que estaba en un anonimato y de la noche a la mañana es reconocido. ¿Por qué? Porque eso es un egocentrismo que se tiene que alimentar. Ahora, desafortunadamente, porque es el caso, desafortunadamente, hermanos, para que esta necesidad en los jóvenes, en los adultos, sea llenada, pues primero lanzas un video de algo, comidas con galletas. No, esto no pega. Entonces tienes que cambiar. Y entonces anuncias algo inmoral. Y lo inmoral, claro que es atrayente. Y hermanos, jovencitos de las edades de nuestros jóvenes que están aquí, desnudándose en las redes sociales y compartiendo sus desnudos en las redes sociales, con el hecho de incrementar seguidores, votos, y su moralidad está por los suelos, está siendo pisoteada. Por eso yo considero, hermanos, que esta área de las redes sociales es la más dañina, y desafortunadamente también es la que más nosotros le proporcionamos a nuestros hijos, o nosotros también consumimos. Y si nosotros somos honestos, ¿cuánto tiempo pasas, hermano, en la red social? ¿Cuánto en la que tú quieras, o en el conglomerado de las diferentes? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuánto? Y si lo pones a colación en un lado de cuánto tiempo lees la Biblia, abismal y descomunal el tiempo que invertimos en la red social, que tú quieras y como tú le llamas. Y en la red social el enemigo es donde más está haciendo su trabajo en cuanto a inmoralidad. ¿Por qué? Porque aparte, tú bien sabes, la red social, hermano, funciona con un principio de secretismo, ¿o no, mis hermanos? Donde tú utilizas un nombre, un ID, una identificación, y bien puede ser falsa y no pasa nada. Y tienes acceso a todo tipo de contenido. Entonces la red social, hermano, es la máxima propagadora de inmoralidad en nuestros días. Y desafortunadamente el pueblo cristiano también ha comprado esa oferta del enemigo. También la consume. También está ahí. Amén, hermanos. Y por último, el cuarto de los puntos que yo veo donde más nos está golpeando el enemigo, hermano, para la inmoralidad sexual, el más así es la minimización, no sé si existe esa palabra, del pecado. Satanás está haciendo que cada vez más el pecado lo veamos como inofensivo, como no pasa nada, como no hay consecuencias. Mientras más él logra hacer eso, pues más se adentra en nuestras prácticas pecaminosas. Amén, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva
Ellos tenían una orden clara, no coman de tal árbol. Se acercó el tentador, que ahorita vamos a ver cómo trabaja la tentación. Se acercó el tentador y les dice, con que Dios ha dicho que de todo árbol no pueden comer. Y le dijeron, no, claro que podemos comer, solamente de un árbol no podemos comer, porque el día que de ese árbol comamos, ese día moriremos. Satanás se acerca y le dice, ¿qué crees? No morirán. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Está, aparte de engañando, está minimizando la palabra de Dios, lo que Dios ya les había revelado. Van a morir. No van a morir. Entonces, este es el cuarto de los puntos que yo veo que cada vez más ocurre en nuestro entorno. Cada vez más gente, cada vez más grupos, incluso cada vez más iglesias, minimizan los riesgos del pecado. No pasa nada. No pasa nada. Y cuando eso ocurre, ¿sabes qué ocurre en el cristiano? Una pérdida en la sensibilidad. Una pérdida en la sensibilidad. O sea que vas al pecado ese, lo consumes y no sientes absolutamente ninguna incomodidad. ¿Por qué? Porque ya eres insensible. Y cuando tú eres insensible, eres incapaz de venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y decirle, perdóname por lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ya estoy en un estado de insensibilidad. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando de los peligros de la inmoralidad sexual, específicamente sexual, porque hay diferentes tipos de inmoralidad, pero la inmoralidad sexual que nos aborda y nos agobia en todos los entornos en los que nosotros nos movemos, trabajo, escuela, familia, ahora ya se mete hasta nuestros hogares, con la internet, con la televisión, con el cine, con la música y con sus géneros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien ahí, hermanos? Yo quiero que me acompañen a algunas citas bíblicas para que veamos cómo es que opera, cómo trabaja la tentación. Quiero que vayan a Proverbios. Proverbios capítulo 9, verso 13 al 18. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Claro, ahí está hablando de una mujer, pero nosotros a esa mujer le vamos a poner un nombre, le vamos a poner tentación. Esa mujer va a ser para nosotros la tentación en estos versículos, ¿de acuerdo? Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Fíjate bien, a los que van por sus caminos derechos. Gracias a Dios, hermano, pudiéramos decir, nosotros vamos por un camino derecho porque estamos al menos tratando de escuchar la palabra de Dios. Bueno, déjame decirte, va a haber alguien que va a tratar de jalarte de ahí. Por eso dice que esta mujer se sienta afuera de su casa, a ver en qué momento alguien que va por su camino derecho. Y luego dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo. Fíjate lo que ella dice. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Fíjate cómo opera la tentación. La tentación dice, el pan comido en lo oculto. ¿Qué es eso? Pues donde nadie me ve. Lo que nadie sabe. Lo que hago en mi privacidad. Por eso les decía yo la palabra privacidad. Cuidado con ella. Fíjate cómo dice, el pan comido en lo oculto es sabroso. Así dice la tentación. Dice, oye, te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo de mucho cuando no eres infiel. Te pierdes mucho porque es bien sabroso el pan comido en lo oculto. Eso es lo que así es como la tentación opera. Y dice, y no saben que allí están los muertos, ahí en la tentación, ahí en ese pan sabroso y en esas aguas hurtadas. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, al final de cuentas, aquello tiene consecuencias. Amén, hermanos. La tentación opera de esta manera. Mira, acércate, tú vas por buen camino, pero ¿qué pasa si te desvías tantito? No pasa nada, nadie lo va a saber. Y como centralidad dice, el pan comido en lo oculto es sabroso. Así opera la tentación, donde nadie lo sepa. Al cabo nadie te ve. Al cabo nada más esta vez. Al cabo aquí no hay ningún hermano en tu entorno que pudiera hacerte sentir incómodo. Eso es el pan comido en lo oculto. Y claro, es sabroso, pero a final de cuentas es destructivo. Así opera la tentación. Vayan ahí mismo en Proverbios capítulo 7, denle un poquito para atrás. Fíjate lo que dice a partir del verso
18. Esto es lo que dice también una mujer. Dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. O sea, esta es una mujer que su esposo salió de viaje, ¿sí? Es una mujer que su marido no está en casa, que sabe que va a tardar y sale a buscar a alguien más. Le dice, le dije el 18, ¿verdad? Ok, perdón, es que leí adelante, dice, verso 18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Escucha, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, o sea, con su insistencia. La tentación, hermano, nunca te va a decir, acércate a mí, al cabo te voy a llevar al infierno. La tentación no te va a decir eso. La tentación te va a decir suaves palabras. Mira, esto te conviene. Mira, esto es atractivo para ti. Mira, yo te voy a hacer que tú te sientas el más guapo o la más guapa, porque mira cuántos traes detrás de ti. Esas son las palabras suaves que dice, y al final de cuentas dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salmería de sus labios. O sea, también con sus palabras lisonjeras. Al punto se marchó tras ella, ya cayó la presa. Escucha, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave se apresura a su red, y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Te fijas cómo opera la tentación? Fíjate, lo compara como un buey que va al matadero. Él va muy tranquilo, pero no sabe que a donde va lo van a matar. Como el ave que va a la red y no sabe que es contra su propia vida hasta que la saeta, o sea, las consecuencias le arruinan la vida. Con una enfermedad que adquirió por vía de transmisión sexual, con un matrimonio destruido. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que la saeta traspasa. Entonces, así opera la tentación, mis amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en el cómo opera. Acuérdate que nosotros empezamos leyendo que Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Para qué? Para que no gane ventaja sobre nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de estas situaciones. Ahora quiero ir avanzando, hermano, a qué es lo que espera Dios de nosotros y cómo poder lograr lo que Dios espera de nosotros. Que al final de cuentas, eso es lo más importante. Todo esto solo es contexto de dónde estamos parados y cómo estamos viviendo en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Vayan por favor a Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera en que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor. Escucha, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros los creyentes, hermano? Santificación y crecer en esa santificación. ¿Y qué es lo que el enemigo está atacando con la inmoralidad? Pues precisamente esa santificación, poniéndonos al alcance todo tipo de inmoralidades visuales, auditivas, de pensamiento, atractivas. Por eso dice claramente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice, que os apartéis de fornicación. ¿Sabes cuál es la definición de fornicación? Es toda actividad sexual fuera de los lineamientos de Dios. Y alguien pudiera preguntar, hermano, ¿y cuáles son los lineamientos de Dios? Porque Dios no está peleado con la sexualidad de nuestras vidas. Dios creó la sexualidad de nuestras vidas, pero dentro del contexto del matrimonio. Ahí es la voluntad de Dios, en el contexto del matrimonio. Si no, tú puedes comprobarlo cuando cada vez Dios decía en el Génesis, decía, reproduzcanse y llenen la tierra y multiplicaos. Multiplicaos. ¿Y cuál es la manera de multiplicarse? Pues estando en pareja, ¿no? Reproduciéndose. Entonces Dios no está peleado con eso, pero Dios lo planeó y lo diseñó para que sea un acto meramente dentro del matrimonio. Entonces toda fornicación es todo aquello que se hace fuera del matrimonio, o estando casado, pero lo haces con alguien que no es tu pareja, tu esposo, tu esposa. Entonces dice que la voluntad de Dios es que os apartemos
de toda fornicación. Cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y luego dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Se fijan por qué nos ha dado el Espíritu Santo? Porque Él quiere santificación en nuestras vidas y sabe que por nuestras propias fuerzas seríamos incapaces de lograrlo. Por eso pone su Espíritu que va cada vez más cultivando esta área de nuestras vidas, la santificación. Y nota cómo dice, así que el que desecha esto, hermanos, si esta predicación al final de cuentas usted la avienta al bote de la basura, escucha, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el llamado a mi vida como cristiano? La santificación, aunque yo viva en un mundo impuro, en un mundo grotesco, obsceno, que todo el tiempo me está bombardeando, sea joven, sea mujer, sea adulto, sea casado, sea cristiano. Este mundo todo el tiempo me está bombardeando en ese tipo de temas. Entonces no aplica, hermano, para el cristiano esas frases de todos lo hacen, ¿verdad que no aplica? No aplica el es normal, ni tampoco no aplica el no le hago daño a nadie. No aplica, porque yo tengo una responsabilidad delante del que me rescató, la cual Él me está diciendo, mi voluntad para ti es la santificación, constante, continuamente, y por eso dice Él, te he dado de mi Espíritu. Amén. Pablo le dice a los jóvenes, en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y le empieza a decir, en esto, y al final le dice, en pureza. En pureza, porque es mi voluntad. Joven, mantente puro. Hermano adulto, mantente puro. Amén, hermanos. Amén. Quiero abordar, tengo muchos textos, hermano, pero el tiempo no nos va a dar. Pero quiero abordar solamente un ejemplo. Y quiero que todos vayan ahí. Vayan a Génesis, por favor. Es muy conocido este ejemplo. Y en este ejemplo nos da la clave de cómo nosotros podemos salir victoriosos en medio de este mundo que nos agobia en este tema, la impureza o la inmoralidad sexual. Génesis capítulo 39. Y voy a leer desde el versículo 1. Dice, llevado pues José, es la historia de José, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Escucha esto, porque esto es bien interesante. Mas Jehová estaba con José. Subraya eso, mas Jehová estaba con José. Y José lo sabía. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo la palabra vuelve a subrayar la compañía de Jehová con él? Y Jehová estaba con él. Y lo vio su amo. Y que todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, él notó que José tenía el beneficio, la ayuda y la buena mano de Jehová sobre él. Y lo notó. Y dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Yo nada más ahí interrumpo y digo, ¿cuán buena era la relación entre Jehová y José? Buenísima, ¿estamos de acuerdo? Buenísima. Y José, aquí en este punto, hermano, era un joven que había sido vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Que pudiera tener resentimientos en el corazón por lo que sus hermanos le hicieron. Acuérdate, primero lo querían matar. Uno de sus hermanos lo libró de que lo mataran y dijo, no, vamos a venderlo. Pasaron unos ismaelitas, unos árabes, y se lo llevaron hasta Egipto y ahí lo vendieron. Y ahí lo compra este hombre llamado Potifar. Y Potifar se da cuenta que todo lo que le encarga, Jehová lo prospera en su mano. Y claro, dice, pues me conviene este hombre que esté de mi lado, porque Jehová lo bendice y me bendice también a mí. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Claro, lo que estamos leyendo. Y dice, versículo 5 todavía, ¿o 6? Bueno, 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y escucha este detalle, porque por algo lo dice la palabra. Dice, y era José de hermoso semblante
y de bella presencia. Y era José de bello semblante y de hermosa presencia. Mire, véame a mí y todo lo contrario. Así era José. Amén. Era un hombre de gracia. Era un hombre atractivo. Era un hombre carismático. Era un hombre que llamaba la atención físicamente. Por eso el texto nos lo revela. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, claro, porque era llamativo, y le dijo, duerme conmigo. ¿Qué estamos viendo ahí? Inmoralidad sexual, como la de nuestros días, ¿estamos viendo? Y que lo aborda a él, que él estaba bien delante de Dios, pero lo empieza a abordar, y le dijo la mujer, duerme conmigo. Pero ve la respuesta de José, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, y dijo a la mujer de su amo, escucha la respuesta, no quiso y le da un porqué, le dice, he aquí mi señor, o sea tu esposo, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Eres lo único que él me ha prohibido, porque eres su esposa. Por eso él se lo dice, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues habría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, José es un hombre joven pero muy consciente. Él es consciente de que gracias a su amo le tiene estima, que su amo ha confiado en él. Y por eso le dice, ¿cómo yo haría esto a tu amo? A tu esposo, perdón, mi amo. Y a más de eso, nota cómo termina este texto, dice, y pecaría contra Dios. O sea, José es consciente de lo bueno que ha sido su amo con él. ¿Estamos de acuerdo? Le dice, no se cuida de nada, lo ha puesto todo en mi mano. Pero todavía él es más consciente de otra cosa. ¿De qué, hermano? De cómo Dios ha sido con José. Por eso él antepone y dice, y pecaría contra Dios. Un Dios que me guardó cuando estaba en la cisterna y mis hermanos me querían matar. Me guardó en el camino con los ismaelitas. No me hicieron daño, me vendieron. Me guardó en este tiempo. O sea, era un José altamente consciente de lo que Dios había hecho por él. Yo te hago una pregunta, y esta es la base. ¿Eres tú consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Eres tú altamente consciente de lo que Dios ha hecho por ti y de cómo lo logró? ¿Eres tú consciente que la salvación que Él te ha regalado, te la ha regalado haciendo morir a su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Eres tú consciente de que lo hizo por gracia? ¿Que no vio absolutamente nada bello y bueno en ti como para decir te debo algo, déjate salvo? ¿Eres tú consciente que todo este tiempo que Él te ha salvado, Él ha sido bueno día con día, proviendo alimento en tu mesa, proviendo una familia, proviendo perdón para cuando tú y yo nos equivocamos? ¿Eres consciente que Él ha provisto palabra que te aliente, que te alimente, que te sostenga? ¿Eres consciente que ha provisto Él perdón a ti, a mí? Aleluya. Pues muchas veces no lo somos, hermano. Pero lo que sí, José sí lo era. José sí que lo era. Por eso le dice a la mujer, no, hermano, yo te hago una pregunta. Si hubieran estado todos los amigos de la edad de José y le hubieran oído decir ese no, ¿qué le hubieran dicho los amigos a José? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Cómo estás menso, José? Ella sola quería contigo. Es guapa, la doña. Ella es la que está insistiendo, José. Es más, José, así te vas a vengar de todos los egipcios. Entonces, ¿qué importa lo que los demás digan de nosotros? Si lo que importa es lo que Dios diga de nosotros, mis amados hermanos. Amén. Si lo que importa es la manera en que vamos a ser vistos delante de Él. Y José fue alguien firme y tajante, porque él sabía lo que Dios había sido para él todo el camino. Y entonces le dijo no. Dice, hablando ella a José cada día. ¿Cómo es la tentación, hermanos? Es insistente, ¿verdad que la tentación es insistente? Porque dice que ella, aunque se sintió despreciada en ese momento, dijo, no, mañana voy a insistir. Y mañana voy a insistir, porque dice, hablando ella a José cada día. Y escucha, y no escuchándola a él. Ahí es donde nos empieza a dar la clave de cómo nosotros vencer a este mundo impuro. ¿Cómo?
no escuchándola a él. Y no solo eso. Dice, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, este hombre no solo no quería acostarse con ella, sino que trataba de evadir los momentos en los que cruzara palabra con ella, porque ella sabía sus intenciones. Él trataba de esquivar, hermanos. Y nosotros debemos de esquivar también ese tipo de tentaciones cuando ya son identificadas en nuestras vidas. ¿O no, mis hermanos? Por ejemplo, cuando por X razón me quedo solo en mi casa, soy más propenso a equivocarme en una inmoralidad que cuando están mis hijos y mi esposa presente en casa, ¿o no? Porque al menos la presencia de mis hijos y mi esposa limita la tentación. ¿Estamos de acuerdo? Pues si yo ya me percaté que es de esa manera como el enemigo me está llamando, me está tentando cada vez que estoy a solas, pues entonces yo debo de fortalecer esa área. Y yo no me quedo a solas, al menos mientras soy más fuerte para vencer el estar a solas. Yo no me quedo a solas. ¿Ellas dónde van? Yo también voy. Pero muchas de las veces consentimos. Ya, sí, que les vaya bien, yo aquí los espero. Ya nomás oímos el clic de la puerta que ya se fueron y parece que la tentación se presenta y dice, ¿estamos a solas? Nosotros tenemos que identificar cómo es la tentación en nuestras vidas. ¿O no, mis hermanos? Por eso aquí vemos que él no le oía. Dice, y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió, lo tomó por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Imagínate esa escena. Esa mujer dice, aquí es cuando, José, porque no hay nadie. Y entonces dijo, ya no te voy a pedir nada, te voy a obligar. Y lo asió, lo tomó. ¿Qué fue lo que hizo José? Corrió, hermano, huyó. Hermano, otra vez, si hubieran estado los amigos de José, de la universidad de José, de la secundaria de José, ¿qué le hubieran dicho? Del trabajo de José. Ay, José, contigo no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Mira ya, la doña, ya ella tiene todo listo y tú sales corriendo. Hubiera sido, hermano, la burla. Pero delante de Dios, ¿cómo fue visto José? Como un hombre íntegro, como alguien que deseaba honrarlo primeramente a él. Amén, hermano. Él prefirió salir corriendo, huyendo. Y para terminar la predicación, hermano, para acabar con esta prédica, y él salió huyendo, yo quisiera que nosotros leyéramos en Corintios. Lean 1 Corintios 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. ¿Qué está diciendo? Hagan lo mismo que José. Sal corriendo, aunque sea penoso ante los ojos de los demás, pero evade. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si José no hubiera huido? Probablemente la insistencia lo hubiera rendido, quizás. La insistencia. Pero él tuvo que zafarse huyendo. Por eso el texto ahora nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo, escucha esto, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, ese Espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo creo que este sería un recordatorio muy efectivo en los momentos de tentación. Que nuestro cuerpo es el templo donde Dios ha puesto su Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no es coherente que entonces tu cuerpo y el mío tengan esta asociación con la inmoralidad sexual que nos invade por todos los frentes. Por eso recordarlo, no, en mi vida está el Espíritu Santo. Ese va a ser un freno ante la caída de la inmoralidad sexual. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú fuiste comprado por precio. ¿Alguien recuerda cuánto se pagó por ti? ¿Alguien recuerda? Se pagó sangre por ti. Se pagó la muerte de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí.